Pero recuerden, estamos hablando de finales de los años 20. O sea, los usos que para nosotros son tan normales que se los montamos a un video de YouTube no estaban inventados. Y Hitchcock usa el sonido y dice, wow, esta es una manera de, miren, como siempre, Hitchcock, de trabajar con la culpa. Ya vimos las ventajas, digamos, pero ¿qué problemas implica el sonido? ¿O qué problemas implicaba? Ese es el afiche de la película. ¿Qué problemas implicaba el sonido? Pues, primero, lo que les decía, las películas de repente, esas películas fluidas y maravillosas de Buster Keaton y de Chaplin, se volvieron estáticas. Se volvieron de gente frente a una pared conversando, sin que pasara nada, con la cámara quieta. Eso fue una cosa. La otra es que estamos hablando de que mucho de este sonido todavía no podía ser registrado. Entonces, como no podía ser registrado, ¿cómo deben sonar ciertas cosas? O sea, si usted cierra una puerta, pues entonces si va a poner ese sonido después, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a grabar un portazo? ¿Va a grabar un cierre normal? O sea, empiezan a darse muchas preguntas que incluso hoy son importantes. ¿Qué más pasa? Pues que surge el doblaje, que entonces ahora las películas se doblan para otros mercados. ¿Cuál es el problema de eso? Hay un montón de actores que se quedan sin trabajo. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía el cine antes? Bueno, y después lo retomó, pero digamos que en la época del cine mudo era muy popular esa manera de hacer las cosas. Y es que ustedes tenían a los actores, pero tenían unas locaciones y a veces, entonces se traía a los actores españoles, se filmaba en esas locaciones y de una vez la productora sacaba el intertítulo en español para sus mercados más rentables. Pero no, como eran preferían al actor conocido de España, como si aquí se llevaran a Manolo Cardona, por decir algo, se llevaran a Manolo Cardona para hacer una película y nos la trajeran acá, una película que protagonizó, no sé, Jim Carrey en Estados Unidos. Entonces, eso deja sin trabajo a mucha gente y el doblaje, con todo lo malo que tiene, si a ustedes les gustan las películas dobladas, respeto su gusto, pero el mío es que el doblaje es una abominación de la técnica, porque la voz es la mitad de la actuación, básicamente por eso. ¿Y qué pasa? Empiezan a surgir unas decisiones artísticas. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Había dos estrategias. O el sonido iba a ser otro reflejo de la realidad, o íbamos a intentar narrar cosas distintas. Es decir, íbamos a intentar hacer arte todavía más complejo. Entonces, a que pasara una cosa en la imagen, pero a que el sonido fuera por otro lado. Y eso no pegó. Que eso esté bueno o malo, no, digamos que no me corresponde a mí decirlo. Godard sigue haciendo cosas así. Si ustedes ven películas de Godard ahora, él sigue haciendo cosas en las que la imagen va por un lado y la música y el sonido va por otro. Que eso sea chévere o no, eso es cuestión de gustos. Pero en general el cine se decantó por que fuera natural, porque viéramos y escucháramos algo que se parece o que tiene que ver. ¿Qué otros problemas tenía esto? No sé si conocen o han visto a esta actriz. No, ¿cierto? No. Esta mujer se llama Constance Talmadge. Ella actuó en Intolerancia de Griffith. Los datos aquí son ciertos. Entre 1914 y 1929 tuvo 88 apariciones como actriz, entre cortos y largos. Y en esas mismas apariciones, entre el 1916 y 1929, hizo 47 largometrajes. Estamos hablando de una estrella de cine. ¿Quién de ustedes había oído hablar de ella? En serio. ¿Cierto que no? Bueno, uno. Ella fue una de las que quedó cesante. Miren su rostro y escuchemos. Bueno, lo que les decía, era una mujer súper bonita. O sea, una de las películas que protagonizó se llamaba La Mujer Perfecta. O sea, piensen que era, no sé, la Kate Winslet de ese tiempo.
que es la mujer perfecta para mí, digamos. Ahora miren ese rostro y escuchen la voz que a la gente de ese tiempo le pareció que no cuadraba con su imagen de mujer hermosa y sensual. Hello. Jessel's music. Who? Mother Jessel? Oh, hello, Mother. How are you? You're suffering from something? What is it? You can't sleep? You've got insomnia. Tiene como acento, ¿cierto? Como acento sureño, digamos, del sur de Estados Unidos. Eh, no les funcionó. No les funcionó a la gente. Y la pobre Constance terminó su carrera. Nunca nadie la quiso volver a contratar. Eso pasó y eso es parte, digamos que, de lo que se volvió un leitmotiv en varias películas que ustedes conocen, muchas, digamos, pero es lo mismo de lo que habla el artista, por hablar, digamos, que de la más reciente. Eh, Eso implicó para muchos un cambio en su vida que no estaban, al que no estaban acostumbrados. Y implicó, como siempre, el fin de muchas carreras. Eh, Vamos a ver una secuencia de una película que a mí me gusta mucho, que espero que a ustedes les guste. Y vamos a verla primero sin sonido, solamente las imágenes. Y luego la vamos a ver inmediatamente después con audio. Y quiero que ustedes mismos descubran qué tanto gana la secuencia con el sonido. Ya la va a bajar. ¿Por qué voltea así? Nos preguntamos. ¿Por qué voltea así ella? Las esquinas. Sí, por supuesto, esta es la parte más obvia, nos perdemos los diálogos. Pero no es eso lo que quiero que noten o lo que quiero que observen. Ya va a terminar, no se preocupen. Listo, ahora pongámosla con audio, por favor.
waste I of... finished my play. Well done. Have you seen Mummy? That should be in the drawing room, I expect. I hope you're not going to be getting under our feet today, Miss Bryony. We got a dinner for 10 to prepare. Hello, pal. I hear you're putting on a play. Who told you? Jungle Drums. Will you come and see it? I'm not sure that would be quite... Why don't you let me read it? You used to make me those beautiful bound copies of all your stories. I kept them all. I still want you to come. Let's see. I have to go now. Mummy, I need you. Stupendous. It's stupendous, darling. Your first... De repente, lo que era una escena inocua adquiere toda una intensidad, toda una importancia, digamos. Hay algo que está pasando ahí, hay algo que está sintiendo. Adquiere lógica la manera en que entran los créditos. De repente entendemos por qué ella se mueve como se mueve, porque se está moviendo al ritmo de algo. Y la música entra después, pero básicamente lo que tenemos ahí es ritmo y sonidos. Esa es la importancia del sonido en el cine. Que nosotros en general no nos fijamos en eso, digamos, pasamos sin fijarnos, porque siempre pensamos que sí, obviamente el cine es más que todo visual, tenemos una pantalla gigantesca, pero es porque asumimos el audio como parte de la imagen. Es realmente por eso. Si viviéramos solo las imágenes, nos pasaría exactamente lo que les mostré en la primera secuencia. O sea, no entenderíamos. Algo es como si estuviéramos viendo un universo incompleto. Eso es lo que digamos que le brinda el sonido al cine. ¿Y qué película es esta? Hugo el director de Martin Scorsese. Muy bien. Bueno, antes me parece un milagro que hayan visto. Realmente. El sonido en el cine, entonces, a partir de ese desarrollo, se define en relación con lo visto. Ya sea porque estoy leyendo, digamos, lo que dice ahí, pero ya sea porque se desarrolle lo que estamos viendo en el sonido. Hundí esto varias veces sin querer, qué pena. O porque el sonido sume otros planos narrativos a la imagen. ¿Qué queremos decir con esto? Si tenemos una imagen de una playa, pero en el sonido estamos escuchando una rumba, aunque nosotros no nos muestren la rumba, nuestro cerebro piensa rumba en la playa, ¿cierto? A eso nos referimos. El sonido suma otros planos narrativos a la imagen que estamos viendo. ¿Esta qué película es? Si la logran ver. Black Hawk Down de Ridley Scott. Una gran película de acción. Me gusta poner esos afiches porque la gente tiene la creencia de que los críticos de cine no vemos películas de acción. Eso es falso. Vemos buenas películas de acción. Esa es la pequeña diferencia. Entonces hay varias clasificaciones, digamos, en el sonido en el cine. Están los sonidos sincrónicos, son los que corresponden exactamente a lo que estamos viendo. Es decir, el más importante de esos es el lip sync, que para los que no estén familiarizados con el término, es una palabra compuesta en inglés por sync, de sincronía, y lip, de labios. Entonces, la sincronía de lo que oímos con la gente que lo dice, con los labios de las personas que lo dicen. Ese es el sonido sincrónico tal vez más importante, porque cuando hay una falla de lip sync en un video o en una película, eso nos saca, o sea, cerebralmente no podemos verla. No sé ustedes, pues yo les digo lo que me pasa a mí. O sea, hay un video con un error de lip sync y ya no puedo ver nada más que eso. Ese error, no sé qué más está pasando, solo veo eso. Pero además están los sonidos asincrónicos.
son muy utilizados, digamos, en televisión. Se usa más que en el cine esa transición. Han visto que estamos en una escena y escuchamos el diálogo de la siguiente escena antes de que aparezca. Eso es un sonido asincrónico, porque no está en sincronía con lo que estamos viendo, pero va a estar en unos segundos. Y cuando hablamos de sonidos no sincrónicos, ahí sí nos referimos a lo que les decía de Godard. O sea, a que estemos viendo una playa o un bosque y en vez de oír pajaritos y agua, escuchemos una industria a todo taco y no la vemos por ninguna parte y más adelante la industria no aparece y tampoco venimos de la industria. Eso es un sonido que ya no es ni asincrónico ni sincrónico, es no sincrónico. No hay manera de que eso case con la imagen que estamos viendo en ningún tiempo. Pero hay otras, bueno, aquí está la película favorita de algunos, que es El Señor de los Anillos, que ganó el Oscar a edición de sonido en el 2003. Todas las películas que estoy poniendo los afiches, menos Blackmail, que era la de Hitchcock, ganaron o sonido o edición de sonido en alguna de las ediciones del premio Oscar. Michel Chion, que es un francés que es teórico y que le gusta, digamos que reflexionar sobre el sonido en el cine, pues ha hecho una clasificación todavía, piensa él, más precisa, y es que tenemos un sonido en in, que es el que se hace evidente en la pantalla. Tenemos un sonido fuera de campo, entonces es el que sigue siendo parte del mundo de la película, digamos, pero mantiene para todos oculto de dónde parte. Entonces nunca vemos de dónde sale, pero sí tiene lógica con lo que estamos viendo. Para él eso es un sonido fuera de campo. Y un sonido en off cuando está fuera del marco diegético. Recuerden que, y qué pena utilizar estos términos, es porque no se han inventado uno más sencillo. No es que me guste a mí hablar con palabras rebuscadas. Ese es el término. Diegético es lo que corresponde a lo que vemos en la pantalla, a ese mundo que está ahí. Y no diegético es lo que no tenga nada que ver con eso. Pero Michel también habla de que hay un sonido en el aire. O sea, él empezó a ver que cuando uno ve cine, pues hay sonidos que se le salían de esas clasificaciones. Entonces le tocó, como a un entomólogo que le aparecieran más insectos, inventarse otras subclasificaciones. Entonces dijo, hay sonido en el aire. ¿Qué es ese sonido en el aire? En la escena alguien escucha, o escuchamos nosotros, lo que pasa en un televisor. Pero eso que pasa en el televisor no está transmitido, no lo produce, digamos, la persona que vemos en el televisor no está ahí, está en otra parte. Entonces él decía, eso es un sonido en el aire. La fuente no está realmente en el marco de la acción, está en otra parte, pero nos afecta. Hablaba también de sonidos internos, que son los que utilizan los publicistas cuando no tienen nada que hacer, de poner el corazón a latir para hablar de emoción. No es que me choquen esos sonidos, pero creo que a veces son muy inútiles. Muy pocas veces de verdad son necesarios. Y ahí estaba también el pensamiento de los personajes, que ese es tal vez una de las herramientas narrativas más importantes que el sonido le dio a las historias. ¿A qué me refiero? A la voz interna, ya sea la conciencia, el pensamiento, Homero diciendo "oh", a ese tipo de cosas, o al narrador. Ese narrador que, igual que en la literatura, puede ser un narrador en primera persona, como ocurre, por ejemplo, en El Club de la Pelea, que es la voz de Edward Norton. Puede ser un narrador en segunda persona, como ustedes recordarán que es el de Shawshank Redemption, que es... Perdón, lo siento, se me olvida el título en español de esa película, la que es con Morgan Freeman y Tim Robbins en una cárcel. Sueños de fuga. No, creo que es de fuga, creo. Bueno, en esa película Morgan Freeman es el narrador en segunda persona. Cuenta cosas que le pasan a la protagonista, no a él. Y tenemos el narrador omnisciente, o ese narrador Dios en tercera persona, que es tan útil cuando uno va a hacer una película épica, ¿cierto? Que te cuenta dónde queda la comarca y quiénes son los elfos y por qué viven tan tranquilos. Ese es un aporte muy importante del sonido
a la manera de pensar las historias. Eso no existía antes. Es decir, no había un narrador Dios en las películas, digamos, en las películas mudas, porque los intertítulos básicamente eran descriptivos, ojo. No es que no hubiera algo que no interactuara con ellos, pero los títulos no hacían reflexiones como las puede hacer un narrador en off, por ejemplo en el cine negro, que es tan típico que el narrador sea irónico, por ejemplo, y diga... era un día terrible y nada podía salir peor y justo se aparece una mujer divina en la oficina del detective. Y hay sonidos ambientales. Su fuente, digamos, no es invisible, pero está fuera de campo. Y a eso es muy fácil, es el río que pasa por el bosque. O sea, sabemos que es un río, no lo estamos viendo, pero lo sentimos, las hojas se mueven, entonces hay viento y tampoco lo estamos viendo, pero es un sonido ambiental. Y vuelvo y les digo, esto es todavía digamos que un arte no perfeccionado, no les estoy diciendo que esto sea la clasificación, es digamos que la más acertada en mi opinión hasta el momento. Esta, me gusta esta, bueno, no sé si la alcanzan a ver. Pero esta era la banda sonora. O sea, era la banda que en la cinta grababa el sonido. Y por eso era sincrónico, por eso lograba ser sincrónico. Pero en postproducción a esa banda se le añadían más cosas. Es más, al comienzo del cine sonoro, casi que esa banda era de registro para que ellos tuvieran un audio testigo que pudieran utilizar en postproducción. Porque todo se volvía a hacer, incluso los diálogos. Es una técnica que hoy todavía algunos directores, sobre todo del cine italiano, les gusta usar, no sé por qué. Pero uno se da cuenta que el diálogo de la actriz está más fuerte o que no pudo haber sido con esa intensidad con el que lo dijo. ¿Por qué? No sé, a ellos les gustaba mucho, era un recurso muy usado, digamos, en el cine italiano. Entonces, podemos definir a la banda sonora como el conjunto de los elementos acústicos de una película. Pero eso es muy importante, cómo son percibidos por el espectador. A mí siempre me gusta recalcar eso. El cine no se hace en la pantalla, el cine se hace en nuestro cerebro. El cine es el único arte que, digamos, que depende de la ciencia, de ese efecto de nuestro ojo que une imágenes unitarias y les da movimiento, un falso movimiento. Y pasa lo mismo con el sonido, es lo que nosotros percibimos. Y eso es la banda sonora. Ahora, hay un sonido directo, como les dije, que se capta en el momento de la filmación y hay un sonido post-sincronizado. Y hay muchos sonidos post-sincronizados en el cine porque no hay manera de hacerlos en ese momento. Y también, como van a ver en otro ejemplo más adelante, porque el cine no pretende describir la realidad. Es decir, eso que nosotros llamamos realidad en el cine es una mentira muy bonita. Pero la gente, las cosas, no suenan como suenan en el cine. Y los que han trabajado con sonido lo saben. Saben que los pasos de la gente no quedan registrados cuando uno los graba. No hay manera. Pero en todas las películas oímos pasos. En todas. ¿Alcanzan a ver